Bienvenidos a escuchar este reportaje sobre las exploraciones realizadas en el sur y occidente de nuestro continente, elaborado por los alumnos del cuarto semestre Grupo B de Producción Industrial de Alimentos, Aguilar Segura Erika Alejandro, Gaitán Hernández Tani Iraíz, Ortiz Flores Iranzu y Rivera Bocanegra Aide Montserrat. Hacemos esto con la finalidad de informar y reflexionar sobre este tema. Iremos mencionando varios aspectos a lo largo del día. El primer punto que abordaremos serán las expediciones que se realizaron en el occidente. Una vez ya en Jalisco, Nuño de Guzmán realizó 3 expediciones para explorar las costas del Pacífico hacia el norte. En junio de 1530 ocupó el pueblo de Tepic, mientras que Pedro Almínez y Cristóbal de Oñate llegaron a Zacatecas. Unos meses después, en marzo de 1531, el oidor alcanzó Sinaloa, donde tuvo una sublevación de quienes lo acompañaron, ocasionada por la falta de víveres y el anhelo de regresar a su hogar. Fue hasta diciembre cuando regresó a Tepic y fundó la ciudad de Santiago de Compostela, donde recibió el nombre de gobernador de dicho lugar. Solicitó al Consejo de Indias que estos territorios se unieran al Pánuco, de los que ya era gobernador. Ya resuelto este tema, emprendió un viaje hacia el norte, donde en julio de 1533 llegó a la lejana Sonora. Los logros de Guzmán despertaron la envidia entre sus enemigos, entre ellos Hernán Cortés, los cuales pidieron su destitución a la corona española. Al mismo tiempo que se realizaba dicha petición, Hernán Cortés principalmente comenzaba a interesarse en esta región. Desde 1530, Francisco de Orozco, con el respaldo de Hernán, realizó una campaña en Oaxaca para conquistar a sus habitantes zapotecas. 2 años después, Diego Hurtado de Mendoza hizo lo propio y le dio vida al puerto de Acapulco, el cual se convirtió en el más importante del Pacífico por su función como enlace entre el Oriente y Europa. En su afán de establecer esta nueva ruta de Mendoza, se dirigió hacia el poniente y descubrió las Islas Marías, donde desafortunadamente naufragó y perdió gran parte de su tripulación. Nuño de Guzmán, al ver que la participación de Hernán Cortés en el occidente era cada vez mayor, ordenó confiscar todas las embarcaciones que zarparon bajo la autorización del conquistador de Tenochtitlán. La respuesta no se hizo esperar y en 1530 el afectado se trasladó a Nueva Galicia para reclamar su gobierno y ajustar cuentas. Al mismo tiempo, a Santiago de Compostela llegaron las malas noticias de que Guzmán se le despojaba de su autoridad de Colima y de que todo territorio de Nueva Galicia quedaba sometido a la Audiencia de México. Ya con más libertad para moverse en esos lugares, en abril de 1535, Hernán Cortés zarpó de Manzanillo para explorar California. Ahí navegó por las aguas que más tarde se bautizarían con el apellido de El Mar Cortés. Los excesos cometidos por Guzmán, no solo en Michoacán, sino en todo el reino, motivaron que se nombrara a una segunda audiencia. Uno de los últimos viajes de esta primera etapa occidental corrió a cargo de Miguel de Ibarra, quienes en 1541 realizó exploraciones en Zacatecas y Durango, fundando varios centros de exploración minera. El siguiente punto que abordaremos serán las expediciones que se realizaron en el sur del territorio. Una vez ocupada la capital azteca, se llevó a cabo una reconstrucción, y de igual manera se sentaron las bases del gobierno civil y eclesiástico. Ya superada esta situación, así como el sometimiento purépecha, se volvió a poner atención en todo el vasto territorio, del cual aún quedaba mucho por descubrir. Las expediciones al sur, en 1523, Pedro Alvarado por tierra y con más de 160 caballos, 300 peones y más de 5 centenares de indios aliados, se dirigió a Guatemala. Unos meses después, en enero de 1524, el capitán Martín Marín retornó a Chiapas para consolidar el sometimiento de los aborígenes. A Rodrigo Rangel se le encomienda la ocupación de la capital de Oaxaca. El capitán Francisco Pizarro fue designado para recorrer el sur de Nueva España y Diego Ordaz fue enviado a Coatzacoalcos. Simultáneamente, Gonzalo de Sandoval exploró una parte del Golfo de México desde Huatulco hasta Coatzacoalcos. Desde la ocupación del Imperio Purépecha hasta la llegada de Zacatula, ya era evidente que estaban en otro continente, ahora era ver sus dimensiones. Una de gran impacto fue la que partió el 11 de enero de 1524 de Veracruz, con Cristóbal de Olid al frente, la cual tuvo como destino las higueras en Centroamérica. Contaba con 5 navíos, un bergantín, 400 hombres, bastantes armas y municiones. Debido a su trascendencia, esta expedición tuvo muchas vicisitudes, donde quedaron de manifiesto la diversidad de intereses de los participantes. La rivalidad entre Cortés y Olid originó que este último tratara de sacar provecho desviándose hacia La Habana para establecer una alianza entre otro enemigo del primero, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba.
que también ya había comisionado a Gil González de Ávila para explorar Centroamérica. Las noticias de esta traición llegaron muy pronto a la Ciudad de México, orillando a Hernán a enviar a Francisco de las Casas con 5 navíos y más de 300 soldados, para prender al sublevado y remitirlo en calidad de preso ante la presidencia. Al llegar a Guatemala se unió a las fuerzas Gil González para juntos perseguir a Cristóbal. La resistencia de ser detenida proporcionó un encuentro militar entre ambas huestes, batalla en la que Olid perdió la vida. Al pasar varios tiempo y no haber obtenido información ni de Cristóbal ni de Francisco de las Casas, esta causa se dio por perdida a manos de Diego Velázquez, por lo que Hernán Cortés decidió viajar personalmente para solucionar el problema. En el segundo semestre de 1524 partió con rumbo a Veracruz, dejando a cargo el gobierno de la Ciudad de México al tesorero Alonso de Estrada y al contador Rodrigo de Albornoz. Estos dos funcionarios muy pronto empezaron a conspirar contra el conquistador. Escribieron cartas a las autoridades de España señalando los abusos y los errores cometidos por él oriundo de Medellín. Debido a esto, al encontrarse en el puerto, Cortés lo destituyó y en su lugar nombró a Pedro Almíndez Chirinos y a Gonzalo de Salazar. Aunque el traslado a Centroamérica era más fácil y rápido por el mar, se decidió hacerlo por tierra. De Coatzacoalcos partieron 250 soldados, 130 de ellos a caballo y más de 3.000 indígenas. La caminata fue muy penosa y dilatada, transitando por lugares donde no había ni siquiera veredas, sufriendo las inclemencias del tiempo y soportando las adversidades de la selva. A mitad del trayecto, muchos indígenas se sublevaron, pero fueron ejecutados. Al llegar a Guatemala, se designó a Gonzalo Sandoval para pacificar esa tierra y a Francisco Hernández para explorar Nicaragua. Ausentarse de la Ciudad de México por más de 2 años le costó caro a Cortés. Se empezó a correr la voz de que había muerto, y por lo tanto se reemplazó en el gobierno y sus bienes inmuebles fueron afectados. Incluso estuvo a punto de perder la capital. Cuando los indígenas se amotinaron, sus enemigos le acusaron de haberse apropiado de las tierras pertenecidas al rey y de querer independizar esos territorios para convertirse en su soberano. Todos estos informes obligaron el retorno a México. Nombró como su apoderado a Martín Dorantes para que se adelantara y destituyera a Salazar y Chirinos. Fue hasta el 20 de julio de 1526 cuando hizo su entrada a la capital. Ahí se encontró con la sorpresa de que se le habían suspendido todos sus derechos económicos y políticos, mientras que se le seguía un proceso judicial. El rey Carlos V nombró a Luis Ponce de León gobernador provisional de la Nueva España. Desafortunadamente, a los pocos días de asumir el cargo falleció. Fue sustituido por Marcos Aguilar, quien se desempeñó solo unas semanas, ya que enfermó de gravedad y falleció. Un tercer nombramiento recayó en la persona de Alonso de Estrada, quien organizó una de las últimas expediciones de esta etapa a cargo de Diego Mazariegos con la responsabilidad de someter a aborígenes y conquistar Chiapas. En esta expedición se funda San Cristóbal. Se le ordenó a Cortés trasladarse a España para enfrentar el proceso. Al mismo tiempo, llegaron noticias del nombramiento de los integrantes en la primera audiencia gobernadora con Nuño Beltrán de Guzmán como su presidente y los oidores de Juan Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Alonso de Parada y Francisco Maldonado. A los pocos días murieron Parada y Maldonado. Las expediciones tuvieron un impacto significativo en la vida de los indígenas, así como en su configuración geográfica y cultural. Así concluye nuestro reportaje sobre estas expediciones realizadas después de la conquista española. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de la historia. La información fue obtenida de García Ávila S. 2023, Conciencia Histórica 1, Editorial Stanford, primera edición.